Vale, para empezar esta segunda parte, recordamos que vamos a hablar de los invertebrados, ¿vale? Que ya hemos dicho que no es un filo en sí, pero vamos a estudiar estos grupos. Poríferos, que serían los más sencillos, nidarios. Hay una palabra que los engloba que es celenterios, ¿vale? Pero bueno, no vamos a complicar más, que bastantes palabras raras tenemos ya. Poríferos, nidarios. Como nombre común gusano nos referimos a los nemátodos, platelmintos y anélidos. Luego veremos los moluscos, ¿vale? Divididos en 3 clases: gasterópodos, bivalvos y cefalópodos. Luego pasamos al estudio de los artrópodos. Estos tienen partes articuladas, ¿vale? Artrópodos. Y sus clases son arácnidos, insectos, crustáceos y miriápodos. Por último, veremos los equinodermos. Los invertebrados son el 90% de todos los animales que habitan el planeta, pero los artrópodos son los mayoritarios. Os voy a acompañar a hacer los dibujos, ¿vale? Y a la que hago los dibujos, pues ya os voy explicando un poco cada uno de los grupos. Los más sencillos son los poríferos, y los nidarios. Los poríferos son los que comúnmente llamamos esponjas. Las esponjas naturales, las que se utilizan para los bebés, sí provienen de los poríferos. Sería su exoesqueleto, porque, como ya hemos dicho, los invertebrados no van a tener un esqueleto interno. Pueden carecer o tener un esqueleto externo. Entonces, realmente las esponjas son como saquitos. Les voy a hacer aquí como si tuvieran una apertura, ¿vale? Como si les hubiera rajado esta zona. Entonces son más o menos irregulares, con lo cual ya estamos diciendo que hay algo que no vamos a encontrar, y es simetría. Son organismos asimétricos. Se llaman poríferos porque su cuerpo está completamente perforado, es decir, tiene gran cantidad de poros. Pueden ser así como yo lo he dibujado, formando colonias, o como las que tenéis en el mapa que os he adjuntado. Tienen un orificio superior de entrada y salida de agua que se llama ósculo, y el interior, como digo, sería como un saco, y a esta zona interior se le denomina atrio o cavidad central. Básicamente es esto, un saco con poros y atrio. Pero si alguna vez habéis cogido una esponja y la metéis en el agua y la sacáis sin estrujarla, ese agua no se renueva, ¿vale? Entonces, como son tan sencillas, no vamos a encontrar tejidos diferenciados. Sí, algunas células diferenciadas, no van a tener ningún tipo de tejido muscular, con lo cual necesitarían algún sistema para que el agua circulara, porque de lo contrario se produciría un estancamiento, los nutrientes se agotarían y la zona interior de la esponja se llenaría de desechos, ¿vale? Entonces van a tener unas células que estarían aquí colocadas en este trocito. Si hacemos una sección, serían pues algo así, serían como unas células que tienen un flagelo, y este flagelo lo que va a hacer es generar corriente. Estas células se llaman coanocitos. Es una célula con su núcleo, sus orgánulos. Entonces este flagelo, al generar corriente, ya sí que va a permitir pues la renovación del agua, que entraría o saldría por los poros, ¿vale? Esto va en las dos direcciones.
nos quedaría, como veis, yo lo he puesto fijo al sustrato y esto en los animales hemos dicho que se denomina sésil, es decir, yo no me voy a encontrar una esponja móvil, sino que siempre van a estar ancladas al sustrato. Su simplicidad hace que no podamos hablar de ningún tipo de especialización mayor, solo que presentan unas estructuras minerales con forma más o menos de este estilo, que son lo que se conocen como las espículas, y la unión de muchas espículas lo que va a hacer es generar esta parte dura, que es lo que se queda cuando el porífero, la esponja, muere y nosotros compramos una esponja natural en la farmacia. Los siguientes en complejidad serían los nidarios. Los de los nidarios pueden tener dos formas de vida. Una forma de vida anclada al suelo, es decir, serían sésiles, que son los pólipos, y una forma de vida libre, que son las medusas. En ambos casos son acuáticos, ¿vale? Sésiles, pólipos, vida libre, medusas. En este caso nos vamos a encontrar también, da igual la forma que sea, una serie de repeticiones de estructura. Tienen unos tentáculos. En el caso de los pólipos van a ser apicales, sin embargo en el caso de las medusas suelen estar como dadas la vuelta, ¿vale? Entonces serían más basales. Si los abrimos vemos que tenemos en el interior lo que se conoce como la cavidad gastrovascular. Es un pelín más compleja porque pueden segregar una serie de sustancias y hacer una medio digestión y recoger esas sustancias, ¿vale? Para llevarlas al resto de las células. Aún así siguen siendo muy sencillos, siguen teniendo una única abertura que hace las veces de boca y ano, y una peculiaridad es que en los tentáculos, tanto de los pólipos como de las medusas, van a presentar unas células que se conocen como nidocitos o nidoblastos, que van a producir una sustancia urticante. Urticante quiere decir que va a realizar algún tipo de molestia al posible depredador, como por ejemplo puede ser pues una reacción de escozor, de parálisis, dependiendo del tipo de organismo que tenga enfrente y de la especie de pólipo o de medusa que nos estemos encontrando. En ningún caso es una intención. Lo que va a ocurrir con estos nidocitos es que cuando noten presión, es decir, cuando la medusa o el pólipo choque contra algo, va a liberar esta sustancia, con lo cual si al pólipo le viene de repente por la corriente una serie de piedrecitas, va a soltar la sustancia igual que si fuera una amenaza, que si fuera un depredador, y las medusas le ocurre lo mismo. Veneno como tal no es, porque suelen ser muy pequeñas y la cantidad es muy localizada. Hay algunas medusas, pero que están en alta mar, en zonas del Pacífico, muy poquitas especies que sí pueden llegar a ser mortales para el hombre. En teoría están en zonas a las que no deberíamos llegar, con lo cual, pues si ha habido alguna vez algún problema es por intentar aventurarnos a conocer, ¿no? Por la curiosidad de conocer cualquier lugar. Como vemos, no hay repeticiones, con lo cual carecerían de simetría, o podemos encontrar simetría radial. La mayoría son carnívoras, no van a tener ningún aparato respiratorio ni vascular, y en cada célula se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. La reproducción va a poder ser asexual por gemación, ¿vale? Esto daría lugar a los corales, en los cuales no se suelta del todo el nuevo individuo, queda pegado, luego secreta una sustancia calcárea que va a dar lugar a un exoesqueleto que puede tener distintos tipos de colores y formarían los corales.
y también pueden tener reproducción sexual, es decir, van a tener una reproducción que se llama alternante. A continuación, en cuanto a complejidad, vendrían los anélidos, que es los únicos a los que yo les voy a dedicar un poquito más de tiempo, más de descripción. Los anélidos están dentro del grupo de los gusanos, de los cuales tenemos platelmintos, que son gusanos planos, como la tenia, esta que se aloja en el estómago, le quita los nutrientes al individuo y que puede ser, ¿veis? Ni la he terminado porque puede ser tener metros de longitud. Luego estarían los nemátodos, que ya son gusanos cilíndricos, pero no están segmentados, son como saquitos. Y un ejemplo es la sanguijuela, que la habréis visto alguna vez, que es este gusano que succiona, se alimenta de sangre y succiona. Hace una pequeña herida en la piel y succiona la sangre, que se utilizaba antes como tratamiento para quitar las infecciones. Bueno, pues yo me voy a centrar en los anélidos, que tienen unas características pues muy particulares. En primer lugar, son circulares, pero segmentados y en una serie de anillos que se llaman metámeros. Cada anillo, cada metámero va a tener sus propios órganos. Los anélidos tienen simetría bilateral y algo muy importante que los hace bastante más avanzados que los anteriores es que tenemos un orificio de entrada de nutrientes, que sería la boca, un tubo digestivo ya desarrollado y un orificio de salida, que sería el ano. Además de la metamería y de su simetría, es importante que presentan un sistema de respiración. Los que son acuáticos mediante branquias y los que son terrestres, su respiración es cutánea, es decir, a través de la piel, con lo cual tienen que estar permanentemente húmedos, van a vivir en zonas con gran humedad. El sistema circulatorio que tienen es cerrado, es decir, que ya aparecen muchos más órganos, más tejidos, más especialización. La reproducción es sexual. Pueden ser hermafroditas, como decíamos en las plantas, que eso quiere decir que tienen tanto gametos femeninos como gametos masculinos, siempre favorecida la reproducción cruzada, es decir, la reproducción entre distintos organismos. Tienen una importancia ecológica muy a destacar, la lombriz de tierra, que sería el anélido que yo he dibujado, y es que va a airear el suelo, y esto es muy importante porque un suelo, para que sea fértil, aparte de agua y nutrientes, necesita que circule aire, y la lombriz de tierra va a hacer este papel por los agricultores y por el resto de ecosistemas en los que se desarrollan. Muchos de estos anélidos van a presentar un anillo modificado que se denomina clitelo y que va a ser muy importante para la reproducción. Va a segregar un moco que va a permitir que se unan los poros genitales de ambos progenitores. El siguiente grupo que vamos a ver es el de los moluscos. Los moluscos son animales tanto terrestres como acuáticos. Presentan simetría bilateral y poseen un esqueleto, generalmente, externo en forma de concha, que es un material calcáreo, aunque vamos a ver ahora que algunos pueden tener una especie de esqueleto interno. Estos serían los tres tipos de moluscos que existen: gasterópodos, tipo caracol, bivalvos, pues tipo una almeja, un mejillón, cefalópodos, pues tipo la sepia, el pulpo. Todos van a tener en común, aparte de las características que ya os he dicho, es una estructura que se llama pie, ¿vale? Que sería, en este caso, aquí, en este caso, aquí, y en este caso, este sería el pie, que está bastante más modificado. Y luego un cuerpo muy blandito,
Esto está aquí en el interior, que es lo que se conoce como manto o masa visceral. Aquí estaría el manto y aquí estaría el manto o masa visceral, que es el cuerpo, ¿vale? Los gasterópodos son los que tienen una concha que nosotros llamamos tipo caracola, porque está así como enroscada. Los bivalvos son los que tienen dos valvas, nosotros también lo llamamos conchas, pero son los que se cierran y el animal convive en el interior, aunque siempre con este pie musculoso que le va a servir para trasladarse o fijarse. En el caso de los cefalópodos, que son los más diferentes, presentan un pie modificado que le va a permitir, junto con un sifón, ¿vale?, que tienen una estructura que se denomina sifón, pues le va a permitir el desplazamiento. Además, algunos van a tener tentáculos y dependiendo de cuántos, pues así se van a clasificar en un tipo o en otro. Los cefalópodos además van a presentar ojos. En el caso de los caracoles no podemos hablar de que tengan ojos. Lo que sí presentan son una serie de prolongaciones que serían estructuras sensoriales. Así como para decir características propias de cada uno de ellos, en el caso de los gasterópodos pueden ser terrestres como este que he dibujado, que sería un caracol, pero también existen otros acuáticos, como puede ser por ejemplo la lapa, así para que los conozcáis. Van a poseer la mayoría esta concha con forma espiral. Algunos como la babosa no tienen, por ejemplo, este exoesqueleto. Las especies terrestres son herbívoras. Sin embargo, las acuáticas se van a alimentar por filtración, van como a absorber todo lo que lleve el mar. Esto hace que pues, las especies acuáticas puedan tener en su aparato digestivo, que tendrían pues, una zona que sería la boca y el ano más o menos estaría por aquí. Por ahí, en lo que es la parte blandita, ¿vale? Saldría por debajo de la concha. Una característica de los gasterópodos terrestres es que van a tener un pulmón, con lo cual su respiración es pulmonar. También se van a ayudar de la respiración cutánea, por eso también están bastante húmedos y están asociados a zonas, jardines donde hay humedad. En el caso de los bivalvos van a ser todos acuáticos y tenemos muchos ejemplos distintos: la almeja, la ostra, la navaja, el mejillón, el berberecho. Su concha externa tiene estas dos piezas y por eso se llaman así. Al ser marinos se alimentan por filtración y su respiración es por branquias, ¿vale?, por estas laminillas. La filtración hace que se introduzca en su interior gran cantidad de arena. Entonces nosotros para consumir utilizamos ejemplares chiquititos. No quiere decir que un berberecho no pueda ser muy grande, sino que utilizamos estos ejemplares más pequeños porque así no tienen tanta arena en el interior, porque la arena que se quita al principio cuando se va a cocinar es realmente la arena que hay en el exterior, fuera de lo que nos vamos a comer. En el caso de los cefalópodos son acuáticos y ya os he dicho, pues calamar, pulpo, sepia. Algunos van a presentar una concha externa, como el Nautilus. No sé si tenéis una imagen del Nautilus, ¿vale? Aquí le saldrían los ojos con los tentáculos, pero en realidad la mayoría no van a presentar esta concha externa, sino que tienen una estructura interior que se llama pluma, que seguro que alguna vez la habéis visto o bien en las playas, que quedan en las orillas, o bien pues cuando se hayan comprado algún tipo de estos organismos en vuestra casa. El pie se desarrolla en forma de estos tentáculos y son depredadores carnívoros. Van a tener una mandíbula que estaría situada en esta zona. Con una estructura en forma de pico que se llama rádula. Son depredadores, son carnívoros, entonces la van a necesitar. En el caso de la sepia se llama pico del oro porque tiene una forma muy parecida y como es un producto que
es muy frecuente tenerlo en la cocina, pues si alguna vez lo llevan a casa, antes de tirarlo, porque evidentemente eso es duro y no se come, pues que os lo enseñen y veréis su forma. Bueno, y como veis también puede presentar unas aletas. Voy a hablaros ahora de los equinodermos. Los equinodermos serían los invertebrados más cerca evolutivamente de los vertebrados, porque van a presentar una serie de plaquitas cubiertas con una fina capa de piel que podría parecerse al esqueleto interno de los vertebrados, pero para empezar no tiene nada que ver porque su simetría es una simetría de tipo radial, ¿vale? No solamente son las estrellas, sino que también van a ser equinodermos los erizos de mar o los pepinos de mar. Tienen una forma distinta, estructuras diferentes, según hablemos de la cara ventral o de la cara dorsal. Bueno, más o menos quería hacer lo mismo. En la cara ventral es donde se encuentra el orificio que corresponde con la boca. Además, nos vamos a encontrar por todo el organismo una serie de, bueno, pues en el caso de las estrellas son más bien espinas, en el caso de los erizos son más bien púas, que salen como del interior, y un surco ambulacral que forma parte del aparato ambulacral, que es muy importante para el desplazamiento por una serie de canales internos a través de pues, una especie de ventositas que podríamos ver en la cara dorsal, ¿vale? Donde tendríamos el orificio que sería el ano, y por aquí podríamos ver como unas ventositas que se llaman pie ambulacral, cada una de ellas, con la cual, pues como os digo, se va a permitir el desplazamiento. Los canales de este aparato ambulacral se llenan de agua y actúan como si fuera un esqueleto hidrostático. Según se llenen, pues se va a poder mover una u otra. Y así es como se desplazan. Son animales carnívoros y su respiración, como son acuáticos todos, es branquial. Su reproducción es sexual, aunque también pueden reproducirse asexualmente. Acordaros de que los vimos como ejemplo de reproducción por escisión, regeneración. Hasta aquí los que normalmente os parecen más fáciles de dibujar, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a ver el grupo mayoritario, que os he dicho que eran los artrópodos. Os adelanto ya los grupos que nos vamos a encontrar dentro de los artrópodos, que son los crustáceos, arácnidos, insectos y miriápodos. Esta distinción, aparte que ahora vamos a ver un poco más sobre sus características, se hace porque artrópodo significa patas articuladas directamente, es decir, van a tener una serie de apéndices articulados. Y cada uno de estos grupos tiene un número de patas concretos. Por ejemplo, los crustáceos tienen 5 pares, los arácnidos 4 pares, los insectos 3 pares y en el caso de los miriápodos un número indeterminado, que ahora vamos a intentar pues decir hasta dónde podemos llegar. Todos los artrópodos van a tener simetría bilateral y poseen un esqueleto externo duro y segmentado. Ya habíamos visto cuando hemos visto hongos que este exoesqueleto estaba formado por quitina. Este exoesqueleto impediría que el artrópodo creciera, ¿vale? Por eso se va a regenerar periódicamente, originando lo que se llama muda. En algún momento habréis visto pues, restos de este exoesqueleto que se quita para fabricar uno un poquito más grande y que el artrópodo pueda seguir creciendo. La reproducción de todos es sexual y tras la fecundación la hembra va a poner huevos y de estos huevos nacerán los nuevos individuos. El desarrollo, desde que nacen hasta que se hacen adultos, va a pasar por una serie de etapas y pueden ser muy radicales estos cambios y estas etapas se llaman, o este proceso, formaría parte de la metamorfosis. Voy a empezar por dibujar un crustáceo tipo, ¿vale?
Los crustáceos son todos acuáticos, como por ejemplo los langostinos, los cangrejos, las langostas, ¿vale? Que va a ser un poco la que intente dibujar. En los artrópodos nos encontramos cabeza, tórax y abdómenes, pero vamos a ver que en algunos la cabeza y el tórax están fusionados, como ocurre, por ejemplo, con las langostas, que presentan una única estructura que se llama cefalotórax. Y luego, pues un abdomen más o menos articulado. Presentan simetría bilateral, ¿vale? Con lo cual yo me voy a encontrar el mismo número de apéndices en un lado que en otro. En este caso he elegido esta para que veáis que los apéndices pueden estar modificados. 1, 2, tendríamos, como os he dicho, 5 pares, 3, ahora lo dibujo, quito la mano y lo veis. 4 y 5 pares, es decir, los crustáceos se caracterizan por tener 5 pares de patas, 10 patas, cefalotórax y abdomen. En la parte superior van a tener una serie de prolongaciones o que se denominan órganos de los sentidos, ¿vale? Nosotros las llamaríamos antenas, pues las llamamos antenas. La mayoría van a ser carnívoros, pero también son filtradores. Y como hemos dicho que son todos acuáticos, pues su respiración va a ser branquial. El siguiente grupo sería el de los arácnidos, ¿vale? Que lo he parado y lo he dibujado porque como tengo que tener la mano delante para que no os moleste. Los arácnidos, pues claro, son los que llamamos arañas, pero no son los únicos. Ahí también nos vamos a encontrar escorpiones y ácaros. Los ácaros serían los más chiquititos. Son terrestres, ¿vale? Entonces, bueno, pues van a presentar un pulmón rudimentario. Su cuerpo está dividido en cefalotórax, igual que hemos visto con los crustáceos, cabeza y tórax se une, y abdomen. Como vemos, las patas van a salir siempre del tórax o en este caso del cefalotórax si está fusionado. Los arácnidos se caracterizan porque tienen 4 pares de patas, es decir, 8. En las arañas es frecuente encontrarnos en la parte superior unas estructuras en forma de ganchitos que se llaman quelíceros. Ahí es donde reside el veneno de las que son venenosas, que no todas los tienen. Y luego hay otras estructuras que se llaman pedipalpos, que son como antenitas, que serían estructuras de tipo sensorial. Las arañas también, que son capaces de pues fabricar una tela pegajosa con la que van a atrapar a sus presas, tienen unas estructuras que se llaman hileras. Y en el caso de los escorpiones, en la parte apical del abdomen aparecería una estructura dura que se llama uña. Nos vamos a encontrar que todos estos organismos, todos los arácnidos, son carnívoros. Su respiración, ya os he dicho que es pulmonar, y su reproducción sexual. Bueno, la reproducción no voy a hacer mucho hincapié porque os he dicho que corresponde al grupo y son todos con respiración, con reproducción sexual. Los insectos son el grupo mayoritario dentro de los artrópodos y aquí sí que nos vamos a encontrar estos 3 segmentos: cabeza, tórax y abdomen bien diferenciados. En la cabeza nos encontramos 2 antenas. En el tórax nos encontramos 3 pares de patas. ¿Vale? Es decir, estos tienen 6 patas. Y de tenerlo también podrían tener alas. Los que tienen alas tienen
4 alas, 2 pares anteriores y 2 pares posteriores. Esto ya sabéis que no está presente en todos los insectos. Algunos son herbívoros, como por ejemplo el saltamontes, otros son carnívoros, como por ejemplo la mantis religiosa, y los hay que son parásitos y carroñeros. La mayoría de los insectos presentan metamorfosis y puede ser de dos tipos: incompleta, que es la que os he explicado antes, en la que para poder crecer de tamaño va a partir de los huevos, pues va perdiendo su esqueleto de quitina hasta que se llega al tamaño de adulto, o puede ser una metamorfosis completa, en el cual las etapas infantiles no tienen nada que ver con las etapas adultas, como sabéis todos le ocurre a la mariposa, ¿no? Que primero va a formar una estructura que se llama larva, que sale de los huevos, ¿vale? Que es pues parecida a un gusano, es lo que se llama una oruguita. Después entraría en un estado de pupa o crisálida, que se transforma un poquito para envolverse en un capullo donde se dan todos los cambios necesarios para que dé lugar a la etapa adulta. El último grupo es el de los miriápodos. Estos son animales terrestres como el ciempiés, el milpiés o la escolopendra. Su cuerpo está dividido en cabeza, y numerosos anillos. En la cabeza poseen 2 antenas sensoriales. En los anillos es donde se encuentran las patas. Pueden tener o bien un par de patas por cada anillo y entonces se llaman ciempiés. No tienen 100 pies, ¿vale? Pueden ser más o menos largos, pero no llegar a 100. O pueden tener 2 pares de patas por cada anillo. Entonces nos da la sensación de que tienen muchísimas patas más y se llaman milpiés, que tampoco tienen 1000 pies. Su respiración, al igual que la respiración de los insectos, es traqueal. Ya lo habéis buscado y son esos tubitos que van a recorrer por dentro todo el organismo llevando el aire a todas las células. Algunos son herbívoros, normalmente los milpiés, son todos herbívoros. Y los ciempiés, como la escolopendra, van a ser carnívoros. También los hay parásitos y carroñeros. Bueno, entonces hasta aquí estarían los invertebrados.